Telesur Radio, la central de la noticia en Yucatán, 88.9 FM. Es la 1:30. Estas son las noticias con Galicia y Fernanda Solís. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 26 de diciembre de este año 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta frecuencia del 88.9 de su FM, aquí en la frecuencia de Telesur Radio. Mi nombre es Juan Pablo Galicia. Yo soy Fernanda Solís, ya es la 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles la tarde de hoy, ya después de Nochebuena, ya después de Navidad, regresando a las labores. Si es que usted está desde el trabajo viéndonos, si ya es la hora de la comida, si va a ir a comer, que tenga muy buen provecho. Así es, si usted nos está acompañando, le agradecemos, por supuesto, que nos permita pues acompañarle en estas fechas que sabemos que pues la información baja un poco, se tranquiliza un poquito la información política, que ya sabe usted que el acento de este programa de las noticias de la 1:30 a las 3 de la tarde, pues siempre tenemos bastante información política en estas jornadas que ya pues digamos pasada la Navidad y se acerca el fin de este año 2023, realmente baja un poquito la información, pero no quiere decir que no vamos a estar con usted en esta frecuencia. Y también le dejamos descansar un poquito, también, porque supuesto, ya tenemos varias semanas dándole seguimiento a las campañas políticas y algunos otros temas políticos que de repente pues llegan a ser un poquito más pesados. Entonces en esta semanita los vamos a dejar descansar, relajarse, con información, por supuesto, con temas interesantes, con nuestra compañía en esta tarde, pero muchísimo más tranquilos. Exactamente. Y pues vaya, por supuesto, de entrada, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, usted si nos está sintonizando a través de nuestras distintas plataformas, seguramente pues el día de ayer, que fue 25 de diciembre, pues habrá visto cómo esta costumbre, esta tradición de la rama en algunos lugares de Yucatán, pues de repente volvió a aparecer, digamos, para muchas vecinas, muchos vecinos que de repente salieron a cantar la rama para las casas vecinas. Es una tradición que además, no sé tú cómo lo hayas visto, Fernanda, digamos, porque no nada más es aquí en Yucatán, sino en muchos otros lugares. Que es una tradición que viene de Veracruz, en realidad. Sí. ¿No? Tienen tiempo peleándose la autoría aquí entre Yucatán y Veracruz de quién inició con la tradición de la rama. Los veracruzanos dicen que fueron ellos. Conozco mucha gente de Veracruz que aseguran que la ramada es veracruzana, pero aquí en Yucatán también ya la conocemos y es una amplia tradición, y pues los yucatecos juramos que es yucateca la ramada. Que tiene que ver acá con el estado de Yucatán. Sin embargo, la verdad sea dicha, y hablo desde la experiencia, no sé, usted que nos está escuchando, pues también seguramente contará su propia experiencia acerca de esta situación, pero yo he sentido, Fernanda, no sé tú cómo lo has visto, que ha bajado un poquito, digamos, la reproducción de esta tradición, porque cuando, digamos, hace quizás unos 20 años, para decir números redondos y para no revelar tampoco mi edad, hace unos 20 años, digamos, era muchísimo más común ver justamente que por estas fechas las niñas, los niños, sobre todo de los fraccionamientos, de las colonias de Mérida, seguramente en muchos municipios también del estado de Yucatán, salían justamente a cantar la rama, no tanto por el tema de ir y pedir dinero, porque el realmente aguinaldo. No es que alguien se hiciera rico cantando la rama. Aparte se supone que el dinero originalmente al menos era para las posadas, ¿no? Exactamente. O sea, lo de la rama se hacía de inicios de diciembre a más o menos el Día de la Virgen, por ahí, máximo al 16 de diciembre, que pues era justamente para pagar cosas de las posadas. A mí ya no me tocó tanto, en realidad creo que sí es una tradición que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, que se ha ido dejando, que se ha ido relegando, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí mi papá me decía que él siempre salía en los diciembres a pedir el aguinaldo y que por supuesto que no pagaba nada de la posada con ese dinero, que era para él y para sus amigos, ¿verdad? Era para comprar refrescos, galletas, en el mejor de los casos. Pero creo que, o sea, además sí es algo que ya se ha venido perdiendo durante los últimos años. Pero sin duda la pandemia hizo que aún más bajara la cantidad de personas que siguen con estas tradiciones, con estas costumbres. Obviamente el COVID-19 perjudicó, ¿no?, a esta
cuestión que se va pasando de generación en generación y que de por sí, como decimos, ¿no? Ya había estado perdiendo auge ya. Justamente. Y que en realidad los niños ahora ya no hacen tantas actividades afuera, ¿no? Como a lo mejor cuando nosotros estábamos más chicos o nuestros familiares que son un poco más grandes, pues era el entretenimiento que te tocaban la puerta y vas a salir a jugar y te la pasabas en la calle jugando con tus amigos al busca-busca o cualquier cosa, pero estabas en la calle y ahora ya no es tan sencillo. Para empezar, que salgan los niños a la calle, ¿no? Porque no siempre están los papás y las mamás en casa, hay que trabajar, ya es una dinámica completamente distinta. El tema de la tecnología, que también, pero casi siempre cuando se habla de esto, Fernanda, no sé tú cómo lo veas, se le suele cargar casi toda la responsabilidad a las propias niñas, a los niños, en el sentido de es que está más pegado al teléfono, es que está más pegado a la computadora, a la televisión. Sin embargo, creo que también hay un factor importante, y para que vea que no hemos perdido el acento político en el programa a pesar de las fechas, también hay que decirlo, quizás Yucatán es una excepción de esto que voy a comentar, pero en muchos estados de la República, incluyendo Veracruz, que es justamente, que decíamos, uno de los lugares que disputan el origen de la tradición de la rama, la verdad es que la situación de violencia y de inseguridad en muchos estados de la República pues también ha hecho que padres, madres de familia, que las propias niñas y los niños, los grupos de amigos pues tomen la decisión con muchísima lógica y con muchísima justificación de, oye, yo no voy a salir por mucho que sea 24 de diciembre o por mucho que estemos ya en estas fechas en el que se pregona amor, paz, alegría, bendiciones de cara al próximo año y a la Navidad. Muy poca gente se avienta realmente a salir en las noches a las calles a tocar la puerta de las casas de personas desconocidas, ¿no? Sí, claro, y no solamente para estas fechas, ¿no? En general hablábamos de que los niños salieran a jugar a la calle. Antes, cuando estabas chico, seguro te mandaban a la tienda caminando y tenías pocos años, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada porque tu mamá, porque tu papá te pidieran que vayas por el refresco, porque vayas por las tortillas a la tienda de la colonia o a la tienda que estaba cercana y tú te ibas caminando y no pasaba absolutamente nada. Ahora creo que ya tampoco es tan fácil que las mamás y los papás permitan que sus hijos pequeños salgan así solos, como antes sí se permitía. Exactamente. Sí, justamente. Y fíjate, para regresar un poquito al tema de la rama, que vaya, si usted nos está sintonizando apenas en este momento, esta es una tradición, digamos, que se está disputando entre Veracruz, entre Yucatán, pero lo que es definitivo en ambas entidades y en todos los demás lugares donde se reproduce esta tradición es que son niñas, niños, a veces también son adultos que quieren participar de esto, en el que van y cantan estas coplas que conocemos bastante bien en las casas de los vecinos para pedir el aguinaldo, como bien comentabas. Y tú decías ahorita que hay en algunos lugares en donde se hace entre el 1 y el 16 de diciembre. Fíjate que hay otros lugares, de acuerdo con lo que estaba revisando, según un investigador, Ricardo Cañas, que hay otros lugares en donde es del 16 al 24, es decir, tal cual en la víspera, digamos, de la Nochebuena, de la Navidad, y por supuesto hay algunas personas que apenas empieza diciembre lo están haciendo, y hay otras personas que a pesar de que ya haya terminado la Navidad, de todas maneras siguen con esta tradición de la rama, pues para juntar un dinero, para seguir pues comprando, digamos, algunos dulces, algunos refrescos, para poder seguirla pasando bien en estas fechas. Sí, y creo que también parte de lo que era divertido con la rama era el decorar tu caja, ¿no? Sí. El buscar las ramitas para hacer estas ramas que normalmente eran de palma o de algún árbol parecido a las hojas de palma para figurar que era tu árbol de Navidad y decorarlo y ponerle ahí la cola de gato, ponerle esferitas que te encontrabas o cualquier cosa que le robaras a tu mamá de la casa para poder decorarlo y tu cajita, ¿no? Y muchas veces era lo padre hacerlo con tus primos, con tus vecinos, juntarse todos ahí en bola y salir a las calles a pedir la rama. Era parte bastante bonita y bastante divertida de las tradiciones que tenemos aquí en Yucatán. Y fíjate, además es de 1895, estamos hablando finales del siglo XIX, pero vaya, decir 1895 es ya bastante tiempo, para que usted se dé una idea justamente de todo lo que representa una tradición como esta, que como le decíamos, pues tristemente se está perdiendo. Pero bueno. Porque ya no se paran en la puerta a quitarse el sombrero. Así es, justamente.
exactamente. Pero pues vaya, para ir avanzando con la información, tenemos en estos programas especiales también, de todas maneras, enlaces con nuestros reporteros, Fernando. Así es, ahorita tenemos un enlace con nuestro compañero Jesús Canul, que se dio a la tarea de salir a las calles de Mérida a preguntar qué comieron en Navidad, qué suelen comer en estas fechas en las casas, porque es todo un ritual en cada familia, es un ritual muy distinto, se acostumbran, si bien hay comidas generalizadas, ¿no? Pero a pesar de que sean las mismas, cada familia tiene formas de preparar las cosas de manera distinta, y que si el pavo, que si el lomo, que si la pierna, que si los romeritos, que aquí en Yucatán nos acostumbran tanto los romeritos y el bacalao, por ejemplo, pero en otras zonas del país es la comida típica, o que los tamales y todo eso. Entonces, nuestro compañero Jesús Canul le preguntó a las personas de aquí de Mérida qué comieron en Navidad, qué suelen comer en sus casas, en sus familias, en estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Vamos contigo, Jesús. Fernanda, Juan Pablo, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Oye, la pregunta que tenemos que hacerle a ustedes y a todos nuestros radioescuchas, porque pues ya vamos a cerrar el año y pues queremos saber qué es lo que hacen de cena de Navidad y de Año Nuevo, desde luego. Así que nosotros salimos a las calles a preguntarles a todas las personas, qué es lo que cocinan para la cena de Año Nuevo, y esto fue lo que nos contestaron. Si gustan, vamos a escucharlos. Para la cena, pues preparamos lo que es el pavito, sándwiches de pavo, tenemos lo que es ensalada rusa, que es lo que se prepara, espagueti si hay, algún postre, que más que nada se hace, quizás pastel, cositas así lo que hacemos. ¿Año Nuevo hacen exactamente? No, también ya sea para Nochebuena o para Año Nuevo se hacen los tradicionales tamales con la familia. Entonces sí, todo lo que son mi familia nos reunimos en la casa de mi difunta madre y hacemos lo que es el tamal, porque ella siempre ha sido tamal para Navidad y para Año Nuevo. Entonces, seguimos lo que es la tradición de ella, pero además de eso, pues hacemos otras cosas. Bueno, pues en nuestra casa siempre está el pavo, ensalada, sandwichón, sándwich de pavo, tamales, y sería todo lo que preparamos nosotras. No solo hago tamales. ¿Puros tamales? Salados para el 24, 31, pues hay veces me invitan por mes. Pues cenamos pavo, pizzas y pues lo que no falta, las chevas. Muy bien. Sí, la convivencia, que es más que nada. Perfecto. Depende de varios factores, ¿no? Este año creo que van a hacer una pierna, ha habido ocasiones que han hecho pavo, cositas así por el estilo, ¿no? Depende mucho el aguinaldo, depende mucho del trabajo, son varios factores, pero siempre tratamos de que la familia esté unida. Esto para 24 y también para el 31. Sí, para unas fechas que son muy importantes para esos momentos, ¿no? Felicidad con familia. Bien, pues es lo que las personas nos comentaron, y pues yo les dejo abierta esta pregunta a ustedes, Fernanda, a Juan Pablo, que también hacen ustedes de cena para este Año Nuevo. Regresamos con ustedes a cabina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí escuchábamos a nuestro compañero Jesús Canul, ya lo escuchó usted justamente con este Vox Populi que nos trajo de lo que la gente comió durante la Nochebuena para recibir justamente y qué van a comer en el Año Nuevo también. Exactamente. Y vamos a escuchar ahora justo esta entrevista con Juan Jesús González, experto en temas de ciberseguridad, sobre todo qué hacer para proteger a sus hijas y a sus hijos, pues en este contexto en el que ya estamos por todos lados conectados. Continuamos con más información y pasando a otros temas. Siempre en estas fechas las niñas, los niños le piden a los Reyes Magos, le piden a Santa Claus que les regalen que la tablet, que el celular, reciben regalos y también están de vacaciones, y eso hace pues que en el tiempo libre estén mucho más en contacto con pues la tecnología, están a lo mejor ahí viendo videos en YouTube, usando los teléfonos, usando las tabletas, pegados a las pantallas, ¿no? Y pues eso, claro que nos preocupa porque hay mucha información que está vulnerable con las niñas, con los niños y sobre todo ellos, ¿no? ¿Cómo podemos protegerles que estén seguros utilizando la tecnología, que además es inminente que la usen, ¿no? O sea, ya es inevitable que las niñas, los niños, los adolescentes estén utilizando la tecnología. Aquí lo importante es cómo podemos
protegerlas y protegerlos. Así es, justamente, y en estos temas, pues ya tenemos de vuelta con nosotros aquí en el estudio y le agradecemos mucho que nos acompañe una vez más a Juan Jesús González. Él es especialista en gestión y también en gestión y tecnologías de la innovación. Justamente, Juan, muchísimas gracias por estar acá. Nada más para comentar un poquito sobre tu currículum. Juan ayuda a las empresas y gobiernos a transformarse tecnológicamente, ha participado en la construcción de la política de ciberseguridad de México y es consultor en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Panamericana y también en distintas startups latinoamericanas. Juan, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias otra vez por la invitación, Fernanda, Juan, encantado. Muchísimas gracias. Y pues, vaya, esto que comentaba ahorita Fernanda en la presentación del tema acerca de, digamos, los riesgos que corren las niñas, los niños sobre todo, pero quizás todos nosotros, claro, en cuanto a nuestra identidad digital. Coméntanos un poco sobre eso. Es que ya es imposible pensar que no las utilicen, ¿no? O sea, ya cada vez la tecnología llega más a nosotras y pues muchos niños, y a veces es pues la salida más fácil también, ¿no? Darles un teléfono, que vean videos, que se distraigan un poquito. ¿Cómo podemos hacer para protegerlas? Sí, claro, aquí entramos en temas bastante sensibles en relación a cuidarnos nosotros y cuidar de las personas que dependen de nosotros, y en este caso son los niños, porque aquí manejamos el tener un cuidado relacionado al poder tener acceso a los dispositivos móviles, pero también es importante entender que toda esta información está lanzándose a la red. Y esa información no solamente la están lanzando directamente a los niños, sino también nosotros buscando compartir los momentos felices. Esto es, digamos, esto que nosotros compartimos es lo que podríamos nosotros llamar identidad digital, ¿o qué es identidad Exactamente, digital? La identidad que se está construyendo conforme a la red. Lo que estamos compartiendo, lo que estamos generando, el perfil que estamos trabajando, las actividades sociales que estamos desarrollando, todo este tipo de información que le estamos lanzando y que está construyendo toda una identidad que muchas empresas de redes sociales le están utilizando para emitirnos recomendaciones o sugerencias o insinuaciones para querer consumir cierto tal producto. Que tiene que ver un poquito con mucha gente seguramente lo vive desde el punto de vista de mi celular me escuchó porque me apareció publicidad de algo que yo mencioné. Oye, pero está cañón eso, amigos, a mí sí me ha pasado pero tiene un poco que ver con esto, ¿no? Yo me imagino. Exactamente, y conecta mucho con este tema de la inteligencia artificial que tratábamos recientemente. O sea, las computadoras ya tienen la capacidad de aprender nuestro propio comportamiento, y en ese aprendizaje de este propio comportamiento está prediciendo cosas, pero también nos está proyectando. Nos está proyectando hacia el futuro con las aplicaciones de inteligencia artificial en donde, oye, ¿cómo te vas a ver en el futuro? O aplicaciones relacionadas sobre, oye, ¿cuántos hijos vas a tener el próximo año? Todo este tipo de aplicaciones. Sí, de juegos, de cosas que te piden tu información, son ¿no? cosas que tienen que tratarlos con mucho cuidado. Porque del otro lado hay programas que pueden ser fiables y hay programas que no son fiables. Y entonces en esta identidad digital es qué estamos construyendo en función de nuestra información y qué está trabajando las computadoras para proyectar cuáles son nuestros futuros comportamientos o nuestras futuras necesidades. Así, y lo van a explotar. O sea, en ese sentido no se van a tentar el corazón las empresas de decir, muéstrale, no me importa si ya se gastó todo el aguinaldo, muéstrale este anuncio, muéstrale esta oferta, o si se trata de una niña, de un niño, muéstrale el videojuego más reciente, muéstrale que puede gastar su dinero también, no sé, digamos, en algún bien digital que muchas veces se vende en alguno de estos portales, ¿no? Sí, exactamente. Y también tener mucho cuidado con esto, porque también los sistemas automatizados de pagos han sucedido casos en donde ya también con estos teléfonos inteligentes podemos hacer transacciones económicas. Nos ha pasado que los niños toman la huella digital del papá y hacen la transacción económica por el padre, y hay un paquete que se compra insinuado por estas plataformas tecnológicas. Oye, y a veces hasta con los jueguitos, ¿no? De que tienes que comprar más vidas o algo así, y ya tienen registrada la tarjeta en el teléfono y el niño se queda sin vidas y entonces le da clic y así de sencillo te hacen compras y te llegan recargos a tu tarjeta. En este sentido, ¿cómo podemos nosotros, fuera de la parte como comercial, la parte que puede poner en riesgo a nuestras hijas, a nuestros hijos, de qué manera nosotros como papás o como mamás podemos estar tranquilos de que, a ver, aquí no vamos a hablar de si está bien o no está bien que utilicen pantallas, eso ya cada quien en casa decidirá, ¿no? Si las consumen o no, pero hablando ya, las están utilizando, están pasando tiempo viendo videos, a lo mejor en alguna red social, ¿no? Como TikTok o como Facebook, que pues agarran y empiezan a jugar ahí, o en YouTube mismo,
muchísimo. ¿De qué manera nosotros podemos pues estar un poquito más seguros de que no va a llegar contenido de nuestros niños a manos equivocadas, que nadie va a tratar de robar su identidad? Aquí son varias estrategias. La primera es educar nosotros. Claro. O sea, a veces surge una versión natural por querer aprender estas nuevas cosas. Es sumamente importante. Y esa es sumamente importante porque el aprender nosotros nos permite aprender, por ejemplo, lo que son los perfiles familiares o los perfiles infantiles. O sea, todo este tipo de redes sociales, plataformas y dispositivos tienen perfiles para acceso limitado para niños. Esa es la parte más importante. Y también, si se va a descargar alguna aplicación, conocer quién es el proveedor de esa aplicación. Si es un proveedor confiable o si se está descargando de las tiendas oficiales de las compañías. Algo también que está sucediendo, es importante cuidar lo que nosotros estamos compartiendo. O sea, nosotros somos responsables como papás, o sea, como responsables de menores, en términos de, si estoy compartiendo cosas personales mías, puedo tener el control sobre y construir nuestra identidad digital. Claro. Pero el momento de compartir alguna fotografía o video en donde aparecen niños, estamos compartiendo también su identidad digital. Claro, sobre todo tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces subimos, ay, lo vine a recoger de la escuelita, y entonces se ve el uniforme de la escuela y vas pudiendo, pues, tener un rastreo, ¿no? De, bueno, este niño va a tal escuela y lo recoge la mamá como a tal hora, entonces, pues igual estamos, claro, vamos vulnerando la privacidad también de la vida de los niños. Exactamente, y en esa vulneración podemos someterlos a situaciones de seguridad. Claro. Y esas situaciones de seguridad no solamente pueden ser físicas, sino también la parte virtual. Porque ya con las diferentes técnicas de inteligencia artificial pueden replicar esa identidad. Y esa identidad digital se puede ver implicada hacia la parte del futuro. En donde, si un niño crece, toma la mayoría de edad, pero ya tiene todo un antecedente, una base de datos de información, y esa información la pueden utilizar en contra de él. Veíamos, y de hecho tú nos compartías antes de comenzar esta entrevista, un video que se hizo justo como para advertir de este tipo de cosas, de cómo se puede tomar la identidad de un menor de edad en un video, y se puede convertir a cómo se vería el hijo de una pareja con la mayoría de edad. ¿Este tipo de cuestiones es peligrosa? Muy peligrosa, porque el video es de una empresa telefónica de Europa, y lo que hace es concientizar precisamente esa base de datos en donde esa persona, al momento de crecer, pues bien, va a tener una vulneración, porque información que no pudo controlar, sino fue información compartida por sus padres. Y esa información compartida por sus padres, pues el niño no tuvo esa autoridad para poder limitarla. Claro. Afortunadamente, en algunos casos, en algunas partes del mundo, ya empieza a haber una serie de regulaciones y legislaciones. Por ejemplo, está el caso de la Unión Europea, que está el derecho al olvido. Este derecho al olvido es la capacidad de poder solicitarle a los grandes buscadores que borren los antecedentes de búsqueda, pero solamente está concentrado en ese sentido. Y sí funciona, Juan. Te lo pregunto porque, a lo mejor saliéndome un poco del tema, pero pensando en aquellas personas que son víctimas de que además su intimidad se vio vulnerada por un video que empezó a recorrer la red, se le pide a los grandes buscadores, a las páginas, ¿sí funciona esta solicitud de que los buscadores, de que los portales olviden este contenido? Sí funciona, pero está limitado a ciertos territorios y a cierto tipo de ciudadano. Aquí es donde nosotros, ciudadanos de México, tenemos que solicitar a las autoridades y a los legisladores el que nos puedan empezar a construir diferentes regulaciones. Si bien ya se usó una primera ley de ¿cómo se llama? Del derecho de protección de ciberseguridad en México, aún faltan muchas cosas por querer regular. De acuerdo. Pues ya para ir cerrando... Justamente, solo para preguntarte, ¿esto tendría que ser federal? A nivel estatal yo me imagino que no tenemos la posibilidad, ¿o cómo funcionaría? Aún falta homologar lo que son las leyes a nivel estatal. A los diferentes estados tienen que hacer sus leyes correspondientes, pero si bien ya hubo una iniciativa en México, a nivel nacional, esas iniciativas se tienen que empezar a permear. De acuerdo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y sobre todo tome nota, porque es muy importante que protejamos nuestras identidades, pero también a nuestras niñas y niños, ¿no? Así es, hay que cuidar lo que va a aparecer, y lo más fácil que podemos hacer es difuminar sus rostros. Que es justamente, sobre todo en campañas electorales, hemos visto que se hace, me imagino, para protegerlos, ¿no? Exactamente. Perfecto. Pues Juan, muchísimas gracias por haber estado encantado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Galicia.
Bueno, ya escuchábamos esta interesante información con Juan Jesús González, experto en temas de ciberseguridad, para saber cómo cuidar la identidad de nuestros hijos, cómo protegernos también nosotros, pues ya con esta tecnología que sin duda es parte de nuestras vidas. Así es, y nosotros le recordamos, ya sabe que puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Telesur Yucatán en Facebook, también como Telesur Yucatán en X, la red social que antes se llamaba Twitter. Estamos como Telesur Yuc en Instagram y Telesur Oficial en la red social de TikTok. Nos puede escribir al WhatsApp 9992 80 86 88. Estamos en internet en vivo en telesur889.com. Nos puede ver en YouTube en el canal de Telesur Yucatán y en twitch.tv/Telesur 889. No se despegue de la frecuencia de Telesur, porque ya sabe que el mes de diciembre es nuestro favorito. A pesar de que ya se está terminando, nosotros no nos olvidamos que tenemos un iPhone pendiente para regalarles, que sí o sí se va esta semana. Quédese muy al pendiente. Ya regalamos 3, nos queda solamente uno que se va esta misma semana, así que no se despegue del 889 y de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a hacer un corte y en unos momentos regresamos con más de estos programas especiales. Estas son las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Regresamos. Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. La capital de la música. En Yucatán, Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís, solo por Telesur Radio. En Yucatán, Telesur Radio. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. La estación oficial de las mañanas. Yucatán, Telesur Radio. Esto es Telesur Radio 88.9, la capital de la música en Yucatán. Esto es Telesur Radio 88.9, la capital de la información en Yucatán. Buenos días, Yucatán. Conéctate con la información. Conéctate, Telesur Radio. El playlist de tu día. 88.9 Telesur Radio. Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. La capital de la música. En Yucatán, Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís, solo por Telesur. Las noticias con Galicia y Fernanda Solís.
Ya estamos de vuelta con más información en este martes 26 de diciembre, información más relajada pero interesante sin duda, y vamos a una entrevista con Gabriela Gutiérrez de los Santos, que nos va a hablar acerca de todas las reformas laborales que se estuvieron dando durante este sexenio, que sin duda han marcado precedentes y han sido muy, muy valiosas para temas de trabajadoras y trabajadores. Ya estamos de vuelta con más información aquí en las noticias con Alicia y Fernanda Solís en el 88.9 de su FM, y estamos platicando con Gaby Gutiérrez de los Santos sobre pues temas laborales, qué ha pasado a nivel legislativo sobre todos estos temas laborales. Este sexenio sobre todo ha sido muy movido, hemos visto temas de trabajadoras del hogar, hemos visto temas de salario mínimo que se aumentó, que este es reciente, pero bueno, durante todo el sexenio se han abordado varias pues iniciativas que se han pasado. Hay otras que se han medio quedado en la congeladora. ¿Qué ha pasado, Gaby, a nivel legislativo con todos estos temas laborales? Y bienvenida al estudio. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, Fernanda, Juan Pablo. Efectivamente ha sido pues una administración muy movida en los temas laborales. La verdad es que como nunca se puede decir que la agenda laboral hoy por hoy pues sí se han dado pasos importantes, ¿verdad? En donde se están también pues dando los primeros pasos, ¿no? En muchos aspectos, en donde se están estableciendo parámetros importantes. El primero, y creo que el más importante, es esa transición de las juntas de conciliación de arbitraje a los tribunales laborales. Ya no existen estas juntas como tal, y esto pues también fue consecuencia del TEMEC, ¿no? El TEMEC en un capítulo, el famoso capítulo 23, que tiene que ver con cuestiones laborales, pues establecía una serie de requisitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La democracia sindical, que también forma parte de estas modificaciones, el voto libre y directo de las dirigencias sindicales, es un tema también importante, y pues que hoy por hoy ya está como una cuestión concreta, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, ya no se hacen aquellas elecciones a mano alzada, ¿no? Esas asambleas, ¿no? Hasta cierto punto maratónicas y faraónicas, ¿no? De aquel líder sindical. Hoy por hoy tienen que acudir con una urna, incluso hasta el INE les ha dado asesorías. Ya el contrato colectivo de trabajo pues ya no se pacta en lo oscurito, porque hay que decirlo como tal, así se hacía. Contrato colectivo de trabajo, hoy por hoy los trabajadores lo tienen que conocer, tienen que votar, tienen que saber qué es lo que se está pactando, y esto pues es importante porque pues bueno, la verdad es que hoy por hoy las relaciones laborales, aunque muchas veces no se tienen muy presentes, siempre trabajamos para alguien o alguien trabaja para nosotros, ¿no? Y muchas veces no se tiene tanta sensibilidad de estos temas. Otros avances importantes han sido en tema, por ejemplo, bueno, recientemente el incremento de la licencia de paternidad, que además es importante porque fíjate que estábamos en el lugar 38 de la lista de 41 de la OCDE, porque nada más teníamos 5 días. Y se ha incrementado a 30 días. Digo, esto vamos a tenerlo con una reserva porque todavía falta que el Senado lo apruebe y luego la publicación en el diario oficial para que ya sea, pues digamos, oficial. Pero como apunta a que así va a ser, ¿no? Como en su momento sucedió también con las vacaciones, en donde se dobló. Sí, digamos que se duplicó, ¿no? Inicialmente era por un año de servicio, 6 días, ahorita por el primer año de servicio, 12 días, y así va escalando. Oye, ¿no? y es que aparte éramos de los países que menos vacaciones tenían, no nada más en América, en el mundo. O sea, ni siquiera comparándonos con países europeos que normalmente tienen condiciones laborales pues mucho más elevadas, ¿no? Que las que existen en América Latina, pero incluso en países latinoamericanos, México era de los países que menos vacaciones otorgaba a sus trabajadores. Muy por debajo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la licencia por paternidad, que ahorita se acaba de aprobar, sí, también estábamos muy abajo del rango. Sin embargo, esto también obedece a los convenios internacionales, ¿no? A la Organización Internacional de Trabajo y todos aquellos convenios internacionales de los cuales México firma y es parte, y es obligatorio todo el contenido, ¿no? Nos han estado obligando, entonces. Es correcto. Entonces, así como que digas, bueno, han sido, qué buena voluntad han tenido, ¿no? Qué bárbaro. Pues de alguna manera como que se les ha torcido un poquito el bracito, ¿no? Con estos convenios internacionales. Y pues que pasa también, pasa también porque a veces cuando se quieren pedir préstamos, digamos, a un Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, muchas veces utilizan esto como, bueno, sí te voy a prestar a ti, gobierno de México, el dinero, pero
tienes que generar estos cambios, ¿no? Y que muchas veces este tipo de reformas se hacen justo por este tipo de cuestiones, ¿no? De que México necesita un préstamo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de cualquier organización internacional, o necesita algo de algún organismo, les decís, sí te lo doy, pero a cambio tienes que mejorar este tipo de condiciones. Y también la inversión, Fernanda, la inversión extranjera, ¿no? El hecho de que seamos un país en donde tengamos, pues no solamente una normatividad laboral robusta y de seguridad social, que también implique pues salarios competitivos, que de alguna manera el que seamos un polo de atracción, incluso como país, como Yucatán. Ahorita, bueno, con el nearshoring, tenemos que tener también prestaciones laborales competitivas y salarios competitivos, ¿no? Hoy por hoy también es justo decirlo, los derechos laborales tienen una dimensión dentro de los derechos humanos como tal, ¿no? Claro. Incluso tenemos a la vuelta de la esquina la reducción de la jornada laboral de 48 a 40, que la discusión ahorita está detenida. Sí, hasta el próximo periodo legislativo, pero ya está al menos ya ahí. Está. Bueno, la ley sí ya también de aquellas personas que la mayoría de sus labores las prestan de pie, pues bueno, establecer la obligación de la parte empleadora para tener una silla en la cual pueda hacer uso de ese descanso. ¿Por qué? Porque el estar parado todo el día pues trae ciertas implicaciones, ¿no? De salud, claro, ¿no? Enfermedades de trabajo, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, cuestiones circulatorias. por supuesto. Entonces, reivindicar la figura, ¿no? De la persona trabajadora también, quitar un poco la explotación laboral, porque la verdad es que hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Hay algunos rubros y también pues algunas actividades en donde pues sí se cae en este sentido. Incluso la reducción o la iniciativa de la reducción de la jornada laboral es para equilibrar la vida laboral y la vida personal. Claro, ¿no? oye, Gaby, es que trabajar no tiene que ser una tortura. Un martirio. Desde Justo luego. sobre este tema de la reducción de la jornada laboral, Gaby, hemos visto y vimos y lo comentábamos aquí mismo en el programa, pues a lo largo de las últimas semanas lo que ha sido noticia es que una tras otra las cámaras empresariales han salido, no a decir que están en contra, pero sí a pedir que el cambio sea por lo menos de manera gradual. ¿Cómo lo ven ustedes desde el área, digamos, del derecho? Porque claro que si le preguntamos a los trabajadores y las trabajadoras, pues más bien es la posición contraria a las de las cámaras. Pero ustedes desde el área del derecho, quizás viéndolo un poco más en medio de ambas posturas, ¿cómo ven esta posibilidad de que cambie la jornada laboral para ser más reducida y de que por supuesto los que son patrones pues tengan ahí una resistencia sobre el tema? Bueno, aquí la resistencia obviamente implica o va orientada por el tema de la operatividad y con la productividad también, porque desde un punto de vista implica reorganizar todas las condiciones de trabajo. Vas a tener que dar por lo menos 2 días de descanso. Obviamente la ley no te va a poder decir de lunes a viernes, no te va a decir reducir o que la jornada laboral sea de 40 horas y que por lo menos se pueda disfrutar de 2 días de descanso. Te da la generalidad. Entonces tú dentro de tu organización vas a tener que mover a tu personal para que de esa manera, pues, aunque tú o tu servicio esté de lunes a domingo, puedas tú garantizar que tu plantilla laboral tenga sus 5 días de labores y 2 de descanso. Entonces eso implica a lo mejor más contratación de personal, ¿no? Que puede implicar eso, puede ser a lo mejor aumentar algún turno, porque aunque la jornada sea de 40 horas, para poder suplir las 8 restantes, a lo mejor implicaría aumentar una jornada con implicación de contratación de personal. Entonces es un costo, es un costo que además a la postre muy probablemente, digo, no lo puedo asegurar, vaya al bolsillo del consumidor. Entonces ahí también hay que tener en cuenta porque pues bueno, el que ellos lo asuman sí implica pues un ahogamiento importante. ¿Por qué? Porque como pasó con las vacaciones, ahora sí que ni agua va, ahí les va, y un incremento de 12 días de vacaciones, de 6 a 12, son 6 días que dejas de disponer de un colaborador y tú le estás pagando el sueldo. Por supuesto. ¿No? Entonces, y que tienes que suplir ese turno de alguna manera, de alguna manera, dejar de percibir o dejar de generar lo que sea que ese trabajador, trabajadora hacía en esos 6 días, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta que pues también no todos los negocios, bueno, ya hablando aquí de la localidad, no son grandes corporativos, no son grandes empresas transnacionales que pudieran tener el soporte de un corporativo jurídico laboral, por ejemplo, o financieramente hablando. Las pymes, hoy por hoy, pues estamos hablando que están arriba, creo que del 80% del mercado, que tendrían que absorber, ¿no? De esta manera los costos de lo que implicaría una reducción de la jornada laboral. No creo que realmente vaya por una negativa de dar la contraria, no la simple contraria, sino todos los costos que esto implica, porque al final, la verdad, creo que sí pagaría el consumidor estos costos, ¿no? En cuanto a la productividad o incremento de jornada o incremento de plantilla laboral. Entonces sí es un tema que no se puede, creo que, analizar al vapor, ni tampoco
aprobarse así a machetazo limpio. Creo que esta parte escalonada que pide la parte empresarial se me hace bastante centrada y de alguna manera también implicará el analizar, ¿no?, qué tanto se puede avanzar y qué tanto es que como empresa sí es complicado, llevar a cabo, ¿no? Claro. ¿No? O sea, como trabajador, por supuesto que todos vamos a querer mejores condiciones, más vacaciones, menos horas, poder estar más tiempo con la familia. Y es justo, hay que decirlo también, ¿no? Es justo que poco a poco podamos ir conquistando más, pues, condiciones laborales más dignas y más adecuadas para todas y todos. Pero por la parte empresarial también es complicado, sobre todo, como dices, las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces son quienes sostienen la economía de las ciudades, de los estados y del país incluso. Estas pequeñas empresas que no siempre tienen los recursos económicos, pues, para meter un trabajador más, para meter una jornada más, entonces sí está complicado, ¿no? Sí, y como dices, no es una decisión que se puede tomar así nada más. Claro, al vapor. Y por ejemplo, en el caso de las licencias que comentábamos, de las licencias por paternidad, la licencia es muy diferente a una incapacidad, porque en el caso de la incapacidad, quien cubre el subsidio, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social, el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? En el caso de los burócratas federales. En el caso de las licencias es el patrón quien les va a tener que dar ese permiso y va a seguir pagando el sueldo, ¿no? Entonces, el costo sí es importante, hay que analizarlo. Otra reforma importante fue la inclusión o el reconocimiento de las trabajadoras del hogar, que antes no existía. Verdad, sí. Esto también es importante, a consecuencia también de un amparo en revisión por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso el ministro Pérez Dayán, ¿no? El que estuvo ahí impulsando. Y que ya no es periodo de prueba, ¿verdad? Porque empezó como un periodo de prueba. Programa piloto. Ya lo tenemos formalizado. Ya tiene que estar formalizado. De hecho, hoy por hoy ya se tienen que cubrir las prestaciones, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social para darles esta seguridad social también es importante. Y creo que con todos estos pasos, pues alcanzar esta definición de trabajo digno y decente que contempla la ley y que también contempla la Constitución, y que si nosotros lo comparamos con todo este derecho internacional, con los convenios internacionales, pues este trabajo digno y decente implica todo este cumplimiento de la normatividad, del goce a la seguridad social, de tener una vida libre, del equilibrio entre entre el trabajo y la persona y el propio desenvolvimiento profesional. Yo creo que es un tema importante que hay que tener en cuenta. Otro tema creo que también es importante es equilibrar, cómo se equilibró la balanza en cuanto a que los padres ahora también tienen derecho a las guarderías en el IMSS. Antes nada más eso es estaba solamente por la redacción de la ley, ¿no? Estaba nada más como que muy limitado solamente a las madres trabajadoras. Pues hoy por hoy hay padres que por temas de custodia, por temas de divorcio, se quedan con los menores y pues bueno, este derecho de las guarderías también ellos lo tienen como padres trabajadores. Creo que eso también es importante. O situaciones en las que a lo mejor el papá era el que trabajaba formalmente y la mamá trabajaba en casa o hacía alguna actividad económica que no necesariamente estaba incorporada a pues algún trabajo formal, ¿no? Pero Gaby, muchísimas gracias. Nos encantaría seguir hablando de estos temas que se han legislado en este sexenio y en los últimos meses. Te vamos a volver a invitar para que sigamos platicando e informándole a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por incluir este tema. Creo que a la ciudadanía y a los radioescuchas creo que les interesa el estar informados y tener a la mano y al alcance este tipo de información. Muchísimas gracias. Gaby Gutiérrez de los Santos, abogada especialista en materia laboral. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Gabriela Gutiérrez de los Santos con esta interesante información acerca justamente de todas las reformas laborales. Y déjeme cambiar rápidamente de tema, solamente para comentarle, especialmente si usted nos está escuchando junto con sus hijas, junto con sus hijos, junto con el resto de la familia, porque seguramente usted sabrá, y si no se lo comento para que esté al pendiente de esto el próximo año, resulta que cada año Google, esta empresa tecnológica gigantesca que usted y yo conocemos bastante bien, todos los años, especialmente la noche del 24 de diciembre, lleva a cabo la geolocalización, escuche bien lo que le voy a decir, la geolocalización de todo el trayecto que hace Santa Claus para poder entregar todos y cada uno de sus regalos en la noche de Nochebuena, para poder amanecer en Navidad usted
con los regalos debajo del arbolito. Sé que suena prácticamente a brujería o a magia de algún tipo, pero lo cierto es que, digamos, Google, usted sabe muy bien que cuenta con varias herramientas tecnológicas. Una de ellas es el de Google Maps, el de Google Earth igualmente, y justo estas dos herramientas lo que hace Google es que las combina para que, si a usted le interesa, esto por supuesto hoy que es martes 26 de diciembre, pues ya pasó, pero si a usted le interesa el próximo año, puede meterse desde antes, apenas arranca diciembre, es santatracker.google.com y usted puede ver, por supuesto, ahí varias, digamos, piezas informativas de esta empresa tecnológica, un poquito cómo se arma toda la ruta de Santa Claus, y el mero 24, si usted entra a esta misma página, santatracker.google.com, usted puede encontrar justo en tiempo real, para la gente que nos está escuchando, justamente con su familia y con sus hijos, en tiempo real, cómo se va moviendo el trineo de Santa Claus en todos los usos horarios, de modo tal que siempre sea la noche de Nochebuena, cuando Santa Claus está entregando los regalos en cada una de las partes de la geografía que tiene nuestro planeta. Así que, vaya, si usted tiene la curiosidad, por supuesto, no es apto para que usted lo esté revisando la noche del 24 a las 11:59, porque muy probablemente va a meter en algunos problemas, digamos, allí al propio Santa Claus cuando está entregando los regalos. Pero por si tienen la curiosidad de hacerlo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche del 24 de diciembre del próximo año, seguramente usted se va a llevar una muy, muy grata sorpresa de la forma en la cual Google, esta empresa de tecnología, pues lleva a cabo, digamos, todo esto relacionado con, pues, saber de qué manera funcionan los usos horarios de nuestro planeta, de qué manera funciona también esta tecnología de la geolocalización y de qué manera Santa Claus lleva regalos, pues, a todas las casas del mundo. Y hablando de regalos, queremos hablar de ¿cuáles fueron los regalos más buscados en la plataforma de Google en esta Navidad del 2023? Y en primer lugar tenemos que el más buscado fue un libro que se volvió viral en TikTok desde hace como un año más o menos, y que es básicamente una plantilla para escribir diariamente las cosas por las que uno está agradecido. Se llama The 5 Minute Journal, o sea, el diario de los 5 minutos, y se hizo muy, muy, muy famoso en TikTok y en otras redes sociales, como para iniciar y terminar el día escribiendo, pues, los sentimientos que tienes y sobre todo las razones por las cosas por las que estás agradecido. En número 2, una bolsa tipo como bandolera, de estas que van cruzadas, riñonera, de una marca en específico, que también... Riñonera, esa palabra solo la había escuchado en el norte. En el norte y en el Bajío. ¿Tú cómo les dices? No, pues como cangureras o como bolsos, bueno, pero sí había escuchado la palabra riñonera, por eso hago el comentario. Pues también el segundo regalo más buscado a partir de Google es esta bolsa cangurera, riñonera, como le queramos decir, que también TikTok volvió a hacer lo suyo, la volvió viral. Otro, este está bien divertido, porque es una como chimenea de mesa, pero se hizo muy popular y por eso es uno de los regalos más buscados, porque la campaña publicitaria que enmarcó esta hoguera, esta como chimenea, no sé cómo llamarle, la hizo el rapero Snoop Dogg, y la campaña publicitaria fue muy graciosa porque iniciaba diciendo Snoop Dogg, el propio Snoop Dogg, que si usted lo conoce, sabe de quién estamos hablando, sabe que es una persona que fuma bastante, ¿no? Entonces él prometía dejar atrás el humo en este video. Es un video que de repente él sube a sus redes sociales sin saber, si tú lo empiezas a ver, no sabes que es el comercial de una chimenea, de una estufa, de un calefactor, pues, ¿no? Entonces en este video él dice: a partir de hoy dejo atrás el humo, voy a dejar de fumar, y simplemente es esta estufa, es pues calefactor como para lugares exteriores que no utiliza nada combustible que genere humo, y por eso dice que va a dejar el humo atrás, no porque realmente vaya a dejar de fumar el señor Snoop Dogg. En cuarto lugar tenemos unas botas de estas, pues, grandotas, como chonchotas, las botas de Dr. Martens, que son unas de una plataforma negra y normalmente vienen o en color negro o en color blanco. Es de las que más buscadas también en la plataforma de Google. Y en quinto lugar, una correa para perros, manos libres, de 2.2 metros. Estas correas para pasear a los perros, que se viralizaron y pues se volvieron unos de los artículos más cotizados para esta Navidad.
sobre todo en tiendas en línea como Amazon. Y es que justamente creo que la palabra que más estuviste repitiendo ahorita que estabas viendo cuál era la lista de los regalos más buscados y más comprados, cosas virales. Tiene que ver con la viralidad de las redes totalmente. sociales y específicamente la viralidad de TikTok, ¿no? Pero bueno, ¿les parece? Por supuesto, si le recordamos, ya sabe que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Telesur Yucatán en Facebook, también como Telesur Yucatán en X, esa red social que antes se llamaba Twitter, Telesur Yuc en Instagram, Telesur Oficial, precisamente en TikTok, en el WhatsApp al 9992 8086 88, nos puede escuchar a través de internet en telesur889.com, ver en YouTube en Telesur Yucatán y en twitch.tv/Telesur889. Esta semana vamos a regalar el último iPhone que nos queda para diciembre aquí en Telesur, así que no se despegue de esta frecuencia, quédese muy al pendiente porque se va a ir en cualquier día de esta semana, en cualquier momento del día. Quédese al pendiente para que sepa cuál va a ser la dinámica. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y en unos momentos continuamos con más información. Estas son las noticias con Alicia y Fernanda Solís. Regresamos. El playlist de tu día, 88.9 Telesur Radio. Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. La capital de la música. En Yucatán, Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís, solo por Telesur Radio. En Yucatán, Telesur Radio. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui 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 y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. La estación oficial de las mañanas. Yucatán, Telesur Radio. Esto es Telesur Radio 88.9, la capital de la música en Yucatán. Esto es Telesur Radio 88.9, la capital de la información en Yucatán. Buenos días, Yucatán. Conéctate con la información. Conéctate. Telesur Radio. El playlist de tu día. 88.9 Telesur Radio. Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. Las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Ya estamos de regreso aquí en el 88.9 de su FM en la frecuencia de Telesur Radio en este martes 26 de diciembre de este año 2023. Gracias por seguir en sintonía con nosotros y vamos a escuchar ahora esta entrevista que le hicimos a Gerardo Ocampo, quien es precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mérida. Y tenemos con nosotros en el estudio en esta ocasión, y le agradecemos mucho que nos esté haciendo esta visita, a Gerardo Ocampo. Él es precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Mérida. Gerardo, buenas tardes. No, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Al contrario, el agradecimiento es mío.
Muy padres las oficinas, primera vez que las conozco. Totalmente impresionado con el trabajo que han estado haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues platícanos un poquito acerca de ti, que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, te vayan conociendo. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo es que llegas a ser precandidato de Movimiento Ciudadano? Pues mira, yo soy un joven que tiene 24 años de edad. Soy licenciado en Comercio Internacional, diplomado en Administración Pública. Y pues yo surjo del periodismo, ahora sí que siempre me ha apasionado la información, me gusta estar al pendiente de lo que pasa en mi estado y en mi país. De hecho, el interés por lo político surge por la política nacional más que por la estatal. Y empiezo a hacer una serie de activismo digital en un canal de TikTok que ahorita ya no lo tengo tanto en uso. De vez en cuando subo algo, porque ahí ya más de temas sociales, hablaba más de política nacional. A raíz de que me fue a empezar a ir bien en ese canal, pues muchos amigos de Yucatán me decían, oye, ¿por qué no hablas de lo que pasa en Yucatán? Nunca te escuchamos hablar de lo que sucede aquí. Pero cuando lo decidí hacer, también le metía cosas de grilla, de política, pero al mismo tiempo le metía problemáticas sociales, y más que nada de todo lo que los seguidores me empezaban a mandar. Oye, mira lo que pasa en mi cuadra, mira lo que pasa en mi parque, mira lo que no han hecho, puedes venir a hacer un reporte con nosotros. Y sin ninguna aspiración, o sea, ahí no tenía absolutamente planeado brincar a lo político. Y fue circunstancial hasta que conocí a Vida Gómez, nuestra actual precandidata, y las cosas se fueron dando. Yo no tenía planeado brincar a lo político, como decía, y hasta hace unos meses fue que se me presenta la oportunidad y decidí tomarla, ¿no? Yo creo que es novedoso, ¿no? Que haya jóvenes encabezando los proyectos, y ese pues es mi mayor logro. Gerardo, preguntarte en ese sentido, digamos, ¿cómo se acercan contigo en Movimiento Ciudadano? Sobre todo porque se ha visto que gente de universidades, aquí en el estado al menos, son los que se han estado acercando un poquito, en particular a Vida Gómez, siendo ella diputada, al partido político como tal. En tu caso, ¿cómo se dio este acercamiento? Movimiento Ciudadano siempre ha estado muy cerca del activismo y de la sociedad civil, y como yo en esos momentos ya me empezaba a posicionar en redes sociales como pues tal vez un líder de opinión en materia de problemáticas sociales, me invita Vida Gómez a través de una muy buena amiga a un parlamento por la salud mental. Y yo, bueno, ¿qué puedo saber yo de salud mental? No lo estudié ni nada de eso. Pero lo que en esos momentos y lo que siguen haciendo en Movimiento Ciudadano es buscar recopilar las opiniones del sentir de los jóvenes, que son uno de los principales sectores afectados en esa materia, ¿no? Fui al Congreso del Estado, me sorprendió que pues yo no tenía me sorprendió que yo no había tenido la oportunidad de conocer el Congreso del Estado, al igual que muchos jóvenes y personas en general de la sociedad civil. Y eso es porque pues han estado muy lejanos, se escucha muy lejano para una persona todavía hasta la fecha el conocer las instalaciones del Congreso del Estado. Y veo que era un ejercicio muy recurrente para Movimiento Ciudadano estar invitando a sociedad civil a participar para que el propio partido, en este caso la que fuera nuestra representante en ese entonces, Vida Gómez, hacer las iniciativas nutridas de todo lo que va recopilando en esos espacios, ¿no? Y así fue mi primer acercamiento, y luego fueron 2, fueron 3, y decidí quedarme. Ahora sí que... Y acabaste además como precandidato a la alcaldía. Sí, ya sé. Te pregunto en ese sentido, ¿por qué a la alcaldía de Mérida, cuando quizás a lo mejor en la carrera política de alguien que está empezando en un partido, además en esta edad que tú tienes, a lo mejor se vería más cercano una diputación local, una regiduría? ¿Por qué a la alcaldía de Mérida? Ese es el principal cuestionamiento que me hacen. Y sí pude haber apostado por otro espacio, ¿no? Por otra forma de participar en este proceso electoral. Pero si se me está presentando esta oportunidad muy grande para empezar ahora sí que por la puerta grande en este mundo político, pues dije, ¿por qué no? Y mi principal motivante, y lo digo siempre que me lo preguntan, pues es marcar un antes y un después en términos de participación juvenil en la política, ¿no? Y yo creo que participar en este proceso, con la edad que tengo, en un partido que en su mayoría son personas jóvenes y de sociedad civil, marcaría pues ahora sí que un antes y un después en ese aspecto, porque la política en los discursos siempre tiene la palabra joven, pero muy, muy pocas veces en los espacios de protagonismo, ¿no?
Y yo quiero, vuelvo a repetir, marcar un antes y un después en esa materia, ¿no? Que haya más jóvenes y que se identifiquen no solo con mi partido, sino con la política, porque los jóvenes son los que menos participan, los que menos salen a votar. Entonces yo creo que si hubieran más personas jóvenes participando de esta manera, más interés habrían de las propias juventudes en seguir participando. Oye, y es que justo siempre escuchamos, ¿no? Cada vez que vamos a ver a alguna persona joven participar en la política, siempre surge esta duda de, bueno, es que está muy chavo, está muy verde, todavía le falta, no le sabe. ¿Tú qué piensas frente a esto o qué le dirías a estas personas que probablemente puedan pensar que eres muy joven y que no tienes la experiencia? ¿Por qué sí podría ser una opción que las juventudes estén participando en la política? Lo respondo tal cual. La boleta que vamos a ver en el 2024 es muy similar, en un 80% muy similar a la del 2021 y la del 2018. 2015, quizás, si me voy más atrás, muy similar también. Y yo creo que el que nosotros estemos participando, porque no soy el único joven que está participando como precandidato en Movimiento Ciudadano, impulsaría ahora sí que un relevo político. Necesitamos nuevas caras porque el Estado tiene que apostarle a nuevos proyectos, a modernizarse ahora sí. Y yo creo que las y los políticos que nos están representando actualmente ya llegaron a su tope, ¿no? Yo creo que ya fue mucho y necesitamos ver nuevas ideas, caras frescas, para pues llevar a cosas nuevas al Estado. Gerardo, y esto te lo van a preguntar, ¿Ivonne Ortega es una nueva cara? Ivonne Ortega, mira, nosotros hablamos de un término que es la vieja política. Y para nosotros la vieja política no es como tal las personas de avanzada edad o de una carrera avanzada en política. Nosotros nos referimos más en las formas. Y para mí las formas de la vieja política pues es precisamente hacer un lado a los jóvenes. Lo que nosotros estamos viendo en Movimiento Ciudadano, porque repito, no soy solo yo, es que sí se nos está dando los espacios. Aquí está el ejemplo perfecto. Estoy participando para una precandidatura a uno de los puestos más importantes de este estado, así como muchos otros jóvenes que están participando para diputaciones, que seguramente vamos a ver regidores jóvenes, entre muchas otras cosas. Nuestra precandidata Vida Gómez es la candidata más joven y la única mujer participando. Entonces nosotros estamos viendo que en otros espacios, ni siquiera en sus filas de sus semilleros políticos están dejando que participen como caras o como protagonistas de la elección, pero en Movimiento Ciudadano sí nos están dejando. Entonces, para nosotros vemos que nuestro partido es la plataforma de los jóvenes, ¿no? Y a eso le llamamos la nueva política. Gerardo, y a ver, en este tema de Movimiento Ciudadano ha venido hablando, ¿no? Y es el discurso que han manejado y es congruente, ¿no? Lo de las figuras jóvenes, y lo hemos visto, la mayoría de tanto de candidatos como de personas ya en puestos públicos por parte de Movimiento Ciudadano, pues son relativamente jóvenes, sí, en su mayoría. Pero ¿qué pasa con el partido en general, toda la situación que ha estado viviendo últimamente? Porque muchas veces podría generar una desconfianza un poco entre la sociedad, ¿no? O sea, es un partido que ha crecido muchísimo en los últimos años, es un partido que se ha fortalecido mucho en muchos de los estados. Jalisco, por ejemplo, Nuevo León, han tomado mucha fuerza y en el país en general ha crecido muchísimo, pero en esta precontienda, digamos, en este proceso de preparación para las elecciones de 2024, han habido ahí como tropiezos, como sube y bajas. ¿Qué pasa ustedes como liderazgos aquí en Yucatán? ¿Cómo ven esta situación que ha vivido el partido a nivel federal? Estamos hablando. Lo vemos como una oportunidad. Yo creo que el que Movimiento Ciudadano esté dando mucho de qué hablar es una oportunidad para sobre todo las personas jóvenes que están militando y participando activamente en el partido. Porque si bien lo que pasó en Nuevo León, por ejemplo, generó mucha polémica y tal vez un poco incertidumbre para algunas personas, repito, nosotros lo vemos como una oportunidad para seguir presentando nuevos cuadros, nuevas propuestas, y seguir creciendo el partido. Nosotros vemos el 2024 como la verdadera oportunidad de que los jóvenes tomen el protagonismo y la dirección de nuestro partido para llevarlo a lo que venga, a preparar a nuestra plataforma para que lleguemos a ser gobierno. Gerardo, ¿te ves levantándole la mano a Marcelo Ebrard en algún evento de campaña de Movimiento Ciudadano? Yo voy a levantarle la mano a la persona, sea mujer u hombre, que mi partido escoja.
siempre y cuando sea congruente con lo que yo creo también. Tú sí eres militante de Movimiento Ciudadano. Soy militante de Movimiento Ciudadano. ¿Y crees tú, digamos ya para ir también cerrando la plática, crees tú que tienen posibilidades reales de ganar, independientemente de las encuestas, que sabemos que muchas veces la encuesta es de quien la paga, pero tiene posibilidades reales de ganar Movimiento Ciudadano a nivel local y a nivel federal? Bueno, a nivel federal hemos dado muchos sustos últimamente, por eso todas estas polémicas de las últimas semanas. Y a nivel local lo que veo es una oportunidad de poderle comunicar a las personas el por qué es necesario un relevo político, porque muchas veces pareciera que si te cambias de partido ahora eres otra persona o te purificas de alguna otra manera y se olvidan de tu pasado. Y nosotros, nuestro papel como jóvenes y por la facilidad que tenemos de comunicar en redes sociales, tenemos que igual apoyarnos con el territorio, saberle decir a las personas por qué es necesario que las personas jóvenes encabecen los espacios, porque ya hay toda una generación que ya le falló a nuestro país. Lo dice nuestro líder nacional, Dante Delgado. Él asume la responsabilidad, y es un discurso que me gusta mucho, de que su generación le falló a México y por eso está empoderando a toda una generación. Y si nosotros sabemos comunicarle eso a todas las personas, de que los jóvenes son los únicos que pueden cambiar el rumbo político de nuestro país, estaremos del otro lado y vamos a ganar en el 2024. De acuerdo, Gerardo. Pues tú eres precandidato único a la alcaldía por parte de Movimiento Ciudadano. ¿En qué fecha ya estaremos viendo que se hace oficial tu registro como candidato? A mediados de enero ya estaremos presentando, se cierra el proceso de la precandidatura, hay un periodo de silencio y se estará presentando a finales o principios de febrero nuestros candidatos oficiales a todas las posiciones. Oye, ¿ya tienes tu planilla completa o Movimiento Ciudadano sigue buscando personas jóvenes o personas que estén interesadas? Siempre estamos buscando a todas y todos los que se quieran sumar para que estén participando en el espacio que les corresponda y que puedan aportar, ¿no? Definitivamente, Movimiento Ciudadano es una plataforma de muchas oportunidades para los jóvenes y siempre estaremos buscando que se quieran sumar en el rol que las personas quieran. No hay imposiciones. A mí no me obligaron a participar. Yo decidí participar y así con todas y todos los que están en nuestra plataforma. ¿Y tu planilla ya tienes contempladas a las personas que van a formar parte de ella? Tenemos a las mejores personas que te puedas imaginar contempladas. No la hemos terminado de formar, definitivamente. Estamos en ese proceso. ¿Son jóvenes en su mayoría? La gran mayoría. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a Gerardo Ocampo, ese precandidato a la alcaldía de Mérida por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, al contrario. Vuelvan a invitar, me gustó muchísimo. Cuando quieras, este es tu espacio. Muchas gracias. Será larga la campaña. Continuamos con más información. Escuchábamos ahí a el precandidato único de Movimiento Ciudadano, Gerardo Ocampo. Y ahora vamos a escuchar esta entrevista con la presidenta de la Coparmex Mérida, Beatriz Gomori, que nos va a hablar justo de seguimos en este tema de las reformas laborales, pero en esta ocasión vamos a ver cómo afectan a las empresas. Bueno, y pasando a otra información, estamos muy contentos, Juan Pablo y yo, de tener aquí con nosotros a Beatriz Gomori de la Coparmex Mérida para platicarnos acerca de lo que se ha estado haciendo desde las cámaras empresariales de este sindicato. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, presidenta? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Y pues de entrada preguntarle y pedirle que nos hable un poquito, pues digamos, de la labor que estará llevando a cabo usted de aquí al final de su gestión al frente de Coparmex. Sabemos que ya se definió quién va a ser la nueva presidencia a partir del próximo año. Así es, yo ya cumplí con mis 2 años. En Coparmex tenemos 1 año en funciones y luego nos podemos reelegir 1 año más. Yo estoy terminando mi 2º año y el lunes pasado, en asamblea electiva extraordinaria en Coparmex fue electo el nuevo presidente, que va a ser el licenciado Emilio Blanco del Villar, para el próximo año. Entra en funciones a partir del 1 de febrero, yo termino el 31 de enero del 2024. ¿Y cómo le fue en estos 2 años al frente de la Coparmex? ¿Qué experiencia se lleva? ¿Qué trabajo se hizo? Platíquenos un poquito para las personas que nos escuchan. Pues muy contenta, ha sido 2 años de arduo trabajo, pero muy contenta porque es llevar lo que creo. Yo creo que
que la empresa debe ser esa entidad que genere valor compartido, que genere bienestar y riqueza para todos. Y en esos 2 años, eso es lo que hemos estado tratando de hacer, de llevar ese mensaje hacia adentro de las empresas. Hemos estado trabajando con el distintivo Violeta, en el programa Yucatán Te Incluye, para que cada vez más personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan incorporarse a la fuerza laboral, de empresas que han obtenido el distintivo de empresas socialmente responsables, también todo el tema de incidencia pública, porque en Coparmex nos preocupamos también porque el entorno sea el propicio para las empresas. Siempre estamos trabajando a favor del bien común, que las empresas cada día sean más productivas, sean mejores. En fin, han sido 2 años de mucho trabajo, pero de mucho aprendizaje y muy, muy satisfactorio. Y dices una cosa muy importante, ¿no? Que desde los sindicatos y desde de estas cámaras siempre hay mucha incidencia en temas públicos, y justamente en estas últimas semanas y en estos últimos días hemos estado viendo que una de las propuestas del presidente de la República es desaparecer todos los organismos autónomos. Desde Coparmex, ¿cuál es la opinión que tienen acerca de esto? Hemos visto que ya a nivel nacional han hecho pues algunas, han dicho unos posicionamientos, sí, al respecto de esto. Desde aquí, desde Mérida, ¿qué opinan? No, pues es importantísimo defender a los organismos autónomos. El no hacerlo sería un retroceso para el país, porque ¿qué es lo que hacen estos organismos autónomos como el INE o el INAI o la COFESE? Equilibrar los poderes. Creemos que no es adecuado para una democracia o para un país que el poder se concentre en una sola persona o en una sola manera de pensar. Claro. Necesitamos contrapesos, necesitamos equilibrios para el poder. Y estos organismos autónomos, por eso se denominan así, autónomos, porque no dependen de la autoridad en turno. Esos organismos tienen continuidad y pasan gobiernos de diferentes colores, de diferentes partidos, y ellos continúan. Y es lo que le da estabilidad a la gobernanza. Entonces es muy, muy importante salir a defenderlo como lo hemos estado haciendo, porque no podemos perder ese equilibrio de los poderes. Y desde Coparmex siempre hemos luchado por esto, desde décadas atrás. Entonces no se trata de este gobierno, sino de siempre. El gobierno de cualquier color tiende a tratar de concentrar el poder, y nosotros desde la ciudadanía lo que necesitamos es que haya más equilibrio en los poderes. Sí, por supuesto. Presidenta, ¿qué se puede hacer, digamos, desde la Coparmex, pero también desde la sociedad civil, para la gente que nos escucha, para pues tratar de frenar un poquito estas pretensiones del presidente de la desaparición de los órganos autónomos? Sobre todo porque, digamos, él va a presentar una iniciativa de ley. Sabemos que no le dan los números en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, pero el hecho de que él ya lo esté expresando de esa manera, ¿hay alguna forma en la que la sociedad pueda demostrar, digamos, cuál es su opinión? Pues bueno, sí hay una manera. Desde la sociedad tenemos que hacer presión para que se sepa que nosotros como ciudadanos no es lo que queremos. Y sí funciona. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del INE, como la presión de la ciudadanía que no pertenece a ningún partido salió a las calles a defender el Instituto Nacional Electoral, porque necesitamos elecciones creíbles, con jueces imparciales. Entonces la ciudadanía salió y pues se respetó en cierto sentido la voluntad ciudadana. Creemos que para todos los organismos autónomos, por ejemplo, el INAI es el organismo de acceso a la información pública, ¿no? Nos da derecho a la privacidad de nuestra información y a obtener información si consideramos, por ejemplo, que en algún concurso, en alguna licitación, no se hizo de la manera adecuada, a pedir información y que se nos dé. Y saber cómo se está gastando el dinero. Exactamente, público, ¿no? Esos son derechos ciudadanos que primero lo tenemos que entender desde la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el INAI? Que es uno de esos organismos autónomos. Si lo entendemos, tenemos que salir a hablar y a defender, como lo hacemos desde las cámaras empresariales o nosotros como Coparmex desde el sindicato patronal, y hay muchísimas asociaciones que creo que es importante que vayamos levantando la voz y mencionar la importancia, por qué son importantes estos organismos. O la COFESE, ¿no? Es el organismo que regula la competencia. Es muy importante que lo haya y que sea autónomo, que no dependa del poder en turno, del gobierno en turno. Entonces, desde la ciudadanía, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entenderlo, entender para qué sirven estos organismos, cómo son un equilibrio a la hora de ejercer el poder, y luego pues levantar la voz y salir a defender.
Presidenta, también otro de los temas que estuvo sonando y en el que se involucró mucho, por ejemplo, a las cámaras empresariales por la postura que estaban teniendo, era en esta cuestión de reducir la jornada laboral, que era una propuesta, no se ha aprobado y de hecho se turnó, digamos, a discusión hasta el próximo periodo. Pero esto de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la postura de la mayoría de las cámaras es prácticamente en contra. ¿La Coparmex cómo lo ve? Nosotros creemos que para este tipo de iniciativas se necesitan estudios serios, información objetiva, donde se puedan analizar los costos, la carga laboral que representa para las empresas, al mismo tiempo para los colaboradores, qué es lo mejor para los colaboradores. En fin, tenemos que ver que en este tipo de medidas nos vaya bien a todos. ¿Por qué? Porque si las pequeñas, las micro y pequeñas empresas no pueden aguantar toda esta carga laboral, ¿no? Al trabajar menos horas, probablemente tengas que contratar más personal. Hay empresas, sobre todo las más pequeñas, que no tienen la estructura de las medianas y las grandes, que no lo pueden soportar. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que o cierren o caigan en la informalidad, que es lo que no queremos. Nosotros necesitamos que cada vez la economía se mueva más dentro de la formalidad. Por supuesto. Entonces, el tema es que necesitamos estudios serios para ver la elasticidad, hasta dónde las empresas de todos los tamaños pueden ir aguantando o cargando, ¿no? Todas este tipo de iniciativas. Por eso vemos con buenos ojos que se haya retrasado y que se piense cuál es la mejor manera de implementar ese tipo de medidas. Creemos que deben de ir acompañados de otras, como por ejemplo, no lo sé, estímulos al empleo en lugar de más impuestos al empleo, ¿no? O temas de productividad, de innovación, creatividad, porque tenemos que empezar a sustituir a veces estas horas que la gente va a dejar de trabajar con tecnología o con ideas más productivas, ¿no? Entonces, todo esto requiere tiempo, requiere estudio, requiere dato duro. Entonces, es lo que pedimos, un poco más de análisis para ver hasta dónde se puede dar, hasta dónde no, y de preferencia estas medidas irlas poniendo en práctica de manera paulatina y no de golpe. Desde la Coparmex, tanto a nivel nacional como aquí en Yucatán y Mérida específicamente, ¿van a estar participando en algún tipo de mesa de análisis o ustedes como sindicato y las cámaras empresariales van a estar haciendo algún tipo de análisis, algún tipo de trabajo en conjunto para poder ver cuáles son las mejores opciones? Porque es muy cierto lo que nos dice acerca de las empresas, pero también del otro lado pues tenemos a los trabajadores, ¿no? Que pues han estado peleando por este tipo de derechos, por cada vez tener un poquito más de condiciones laborales más adecuadas. ¿Se estarán haciendo algún tipo de mesas o de trabajos de investigación justo para llegar a un equilibrio o ver cuál es la mejor opción? Sí, siempre y todo el tiempo lo estamos haciendo y estamos de acuerdo con que hace falta tiempo para pasar en la casa, para hacer ejercicio, para practicar tus hobbies. Es verdad, por eso necesitamos encontrar este equilibrio. Y nosotros hemos preguntado a empresas y tenemos algunos socios que nos dicen que han aplicado este horario de 40 horas y que les ha ido muy bien, que han logrado 4 por 3 días, en fin, esquemas flexibles de trabajo. Claro. También estamos trabajando en esto, ver cuáles son estas maneras para ver el cómo sí se pueden implementar estas acciones. Y la empresa que no pueda, pues ver cómo puede ir transitando hacia esto. Entonces sí, definitivamente siempre tenemos que encontrar la mejor manera de hacer las cosas, la mejor manera de pagar lo más posible, la mejor manera de tener flexibilidad, por ejemplo, para que las mujeres, más mujeres puedan entrar a la fuerza laboral. Ver de qué manera podemos innovar y ser creativos para que nuestra gente, nuestros colaboradores, las familias de las empresas puedan tener más horas de descanso. Entonces es tratar siempre de encontrar el cómo sí. Presidenta, para ir cerrando, preguntarle, ya no le va a tocar seguramente a su presidencia el próximo año, pero para las elecciones del próximo año, del 2024, la Coparmex tiene pensado, como lo ha hecho, por ejemplo, en 2015, en 2018, en 2021, ¿van a llevar a cabo foros o alguna actividad en donde tengan a las candidaturas presentes para saber cuáles son sus ideas? Sí, tenemos todo un plan de trabajo para el tema electoral. De hecho, ya hemos empezado con la campaña de credencialización hacia el interior de las empresas. Les hemos mandado material, información para que todos los empresarios
estén ocupados, de que sus colaboradores tengan su credencial actualizada. Hemos ido a universidades también a darle charlas a los jóvenes de la importancia de actualizar la credencial de elector antes del 22 de enero, que es la fecha límite para hacerlo. Y bueno, cuando sea el momento, vamos a hacer y a organizar y a participar en campañas de sal a votar para que la mayor cantidad de gente salga a votar. Es importante que la ciudadanía se responsabilice de las decisiones que se toman en el país, y qué mejor que saliendo a votar. Haremos en su momento foros con los candidatos, debates, y tenemos todo un programa para el tema electoral. Va a ser un semestre muy movido. Sin duda. Pues Beatriz Gomori, presidenta de la Coparmex Mérida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por hablarnos de los temas que ha trabajado desde el sindicato patronal. Al contrario, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Ahí escuchábamos a Beatriz Gomori, la presidenta de Coparmex, con estos temas interesantes, vistos además desde el punto de vista de las empresas. Yo le recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de Telesur Yucatán en Facebook, Telesur Yucatán también en X, la red social que antes se llamaba Twitter, Telesur Yuc en Instagram y Telesur Oficial en la red social de TikTok. Nos puede escribir al WhatsApp al 9992 8086 88. Nos puede escuchar a través de internet en telesur889.com, nos puede ver en YouTube en el canal de Telesur Yucatán y en twitch.tv/Telesur889. No se despegue, nosotros vamos a hacer una breve pausa y en unos momentos regresamos con más información. Estas son las noticias con Alicia y Fernanda Solís. Regresamos. Para despertar con toda la información, escuche a primera hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. 88.9 Telesur Radio. Todas las mañanas a las 9, empieza tus vueltas con La Mutualista, donde nadie es experta, pero todas opinan. Solo por Telesur Radio. La capital de la música. En Yucatán, Telesur Radio. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís, solo por Telesur Radio. En Yucatán, Telesur Radio. Oye, ven acá, soy Monse Pastrana y te quiero invitar a que nos sintonices de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en el 88.9 FM. Vamos a platicar espectáculos, chismes, salud, noticias, tiqui 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 y todo lo que a las mujeres nos chifla. Escúchanos por Telesur Radio. La estación oficial de las mañanas. Yucatán, Telesur Radio. Esto es Telesur Radio 88.9, la capital de la música en Yucatán. Esto es Telesur Radio 88. Las noticias con Galicia y Fernanda Solís. Ya estamos de regreso con más información interesante en estos días de fin de año, ya esperando a que las últimas semanas, las últimas horas se vayan consumiendo para entrar con todo al 2024. Fíjate, Juan Pablo, que ¿sabías tú que no existen en los hospitales de Japón las plantas número 4, o sea, los pisos 4 y 9 no existen? Sí, y fíjate que tiene que ver un poquito con las mismas razones. Es una cuestión interesantísima porque habla de las diferencias y similitudes entre culturas, porque en el caso de Occidente, usted seguramente se habrá dado cuenta que aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, no tenemos nosotros pisos número 13. En los hoteles, exactamente. Las filas de los aviones normalmente no existen. La fila 13. Número 13. Y tiene que ver justo con esta superstición de que el número 13 es de mala suerte. Y
En el mismo sentido, esto que comentabas ahorita, Fernanda, el número 4 y el número 9 en Japón son los números considerados allá de mala suerte y tiene que ver con la pronunciación, con el nombre. Mira, supersticiones existen de muchas formas distintas, existen en todas las culturas. El hecho de soplar las velas del pastel de cumpleaños antes de pedir, después de pedir el deseo, es una superstición. Lo que se acostumbraba a tirar arroz a los recién casados después de salir de la iglesia en las bodas, encontrar los tréboles de 4 hojas, son un montón de supersticiones que se tienen. Y en el caso de Japón, no hay piso 4 y no hay piso 9. La razón es que en torno al número 4 se pronuncia de forma muy similar a la palabra muerte, mientras que el número 9 se asemeja a la pronunciación o a cómo suena la palabra dolor. Por eso se considera que es de mala suerte que existan los pisos 4 y 9 en los hospitales de Japón. Entonces, pues tener a estos números donde se tratan muertes y donde se curan enfermedades o situaciones que generan mucho dolor, pues no existen estos dos números. Exacto, para que la próxima vez que usted viaje, porque no es nada más una cuestión de Japón, en Japón está más pronunciado, pero en realidad, digamos, esta pronunciación también la puede encontrar usted, por ejemplo, muy similar en China. Entonces, la próxima vez que usted viaje, si tiene la oportunidad a alguno de estos países, dése cuenta, fíjese muy bien cómo de repente desaparece el número 4, es decir, si lo usan para contar, si lo usan para numerar, pero no lo tienen. O sea, los como números bien dices, existen, pero y fíjate que hay supersticiones muy, muy interesantes, que por supuesto estamos hablando de una cultura completamente distinta a la nuestra, pero por ejemplo, una de las supersticiones de Japón es que nunca debes de clavar los palillos con los que comen. Los palillos no se clavan en el arroz porque... O sea, ninguna comida, pero sobre todo en el arroz, esto es un signo ofensivo, es de mala educación, esto quiere decir para ellos en su cultura que les estás deseando la muerte. Son un poquito drásticos nuestros amigos de Japón y que, vaya, es una cuestión que seguramente usted y yo, nosotros, hacemos muy comúnmente, porque para nosotros que el comer con palillos un alimento como un plato de arroz, como un tazón de arroz, por ejemplo, pues es una novedad y por supuesto que para nosotros es hasta gracioso en algunos casos enterrar los palillos, pero sí, o dices que ¿dónde los pongo? Aquí los tengo, ¿dónde los dejo? No los voy a recargar en la mesa. Con ellos, exactamente. Pues los clavas en el arroz, pero no, esto no se debe de hacer porque es una señal de mal augurio y que les estás pues deseando la muerte a los japoneses. Pasando a otra información. Ahora sí, pasando a otra información. ¿Sabías tú que la Torre Eiffel cambia de tamaño? Fíjate que no sabía, me enteré justo cuando estábamos produciendo este programa, pero sí, resulta que sí, se hace más alta, según entiendo, ¿no? Se hace más alta, esto es interesante. Muchas de las personas que nos están escuchando conocen a la Torre Eiffel, si no la han visto en persona al menos sabemos de qué monumento estamos hablando. Es un monumento muy emblemático de la ciudad de París, casi 7 millones de personas la visitan cada año. Es un monumento construido por Gustave Eiffel, por eso se llama la Torre Eiffel, por el apellido de la persona que la construyó. Sin embargo, tiene un tema muy interesante porque crece o se mueve. Muchos dicen que se mueve la Torre Eiffel y otros monumentos que están hechos con una aleación parecida. Este se debe a que se edificó, se creó con hierro pudelado, que es muy sensible a las variaciones de temperatura, y es por ello que cuando aumenta la temperatura, el hierro se dilata y produce cambios de tamaño. A lo largo del año hay movimientos hasta de 15 centímetros. Cuando en París se alcanzan temperaturas de alrededor de los 40 grados, puede crecer más o menos entre 12 y 15 centímetros, que pues es muchísimo, ¿no? Esto se le conoce como una expansión térmica porque pues causa que los materiales respondan a un cambio de temperatura debido a esta época, y por el lado contrario, cuando la temperatura baja en invierno sobre todo, se vuelve a contraer el hierro, que ya no está expandido por el calor, sino que ahora se hace más pequeño, y entonces por eso da esta sensación, o dicen que se mueve, porque en verano se dilata, crece, y en invierno se hace más pequeño. Así es, y justamente, imagínese usted nada más cuánto
cuánto debe de pesar. Yo sé que no vamos, la gente que ha ido a París, yo no he ido, pero no vamos a París a cargar la Torre Eiffel, pero imagínese usted cuánto debe de pesar, porque efectivamente está hecho completamente de puro, decías, hierro. Hierro pudelado. Hierro pudelado. Estamos hablando de que justo en su momento, cuando fue presentada esta obra en esta feria, digamos, pues vaya, por Gustave Eiffel, pues era una maravilla, sigue siendo una maravilla arquitectónica, por supuesto, pero pues esto ha provocado esta situación que tú comentas. Hablando de este tipo de monumentos, a mí se me hizo muy curioso porque yo no sabía cuál es el color que tiene, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Pues nosotros la vemos alrededor de gris, una como cosa verde, parecida, ¿no? como Y verde, hay gris. muchísimos monumentos que son como color verde y yo toda mi vida pensé que era voluntario el que fuera de color verde y no es así, es que están hechos con una especie de níquel, con una especie de bronce más bien, que con el paso del tiempo se oxidan y le dan ese tono verdoso como acuamarina, como color esmeralda, hasta cierto... Bueno, y lo mismo le pasó a la Torre Eiffel, precisamente. Pero yo toda mi vida pensé que eran de color verde porque querían que fueran verdes. Por cierto, otro dato curioso alrededor de la Torre Eiffel, y más que de la Torre Eiffel, de París en términos generales, ¿sabía usted que hay una ciudad en China que es una copia de la ciudad de París? Esta ciudad se llama Tianducheng, que significa prácticamente, digamos, una ciudad en el cielo. Tian quiere decir cielo en chino. Y es una copia, es una réplica exacta de los Campos Elíseos, con el remate que significa el encontrar la Torre Eiffel allá al final. Así que si usted no, digamos, no tiene oportunidad de ir a París, pero a lo mejor sí se le presenta la oportunidad de ir a China por alguna extraña razón, pues puede ver algo parecido. Puede ver algo parecido. Aunque te van a decir que es la patita, que es la China, como dices a veces, ¿no? Cuando algo no es original, te dicen, es que es chino. Pues es el París chino. Así es. Bueno, y también para ir cerrando con estos temas, estos datos curiosos, digamos, ya para la parte final del programa, pues comentarle también a usted que es igual otra de las cosas que nos llamó la atención cuando estábamos preparando esta parte final del programa. Resulta que los elefantes, que ustedes bien saben que es una especie, es un paquidermo, pero es una especie de mamífero además bastante inteligente, pues resulta que los elefantes piensan que somos adorables, Fernanda. Así es, los elefantes piensan que los seres humanos somos tiernos y esto se descubrió con la ayuda de la psicóloga Julia Haas, que pues, descubrió haciendo investigaciones, haciendo estudios, que el cerebro de estos animales se enciende en ciertas partes con el simple hecho de vernos a nosotros, pero lo curioso es que se enciende la misma zona de los cerebros que se nos enciende a nosotros cuando vemos un cachorrito. A un perro cachorrito, a un perrito bebé o algo que como seres humanos nos parece tiernos, eso mismo que se enciende en nuestros cerebros les pasa a los elefantes cuando nos ven a nosotros. Entonces, probablemente los elefantes crean que somos unos tiernos cachorritos. Y nosotros le recordamos, ya para ir concluyendo, que se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos como Telesur Yucatán en Facebook y en X. Estamos como Telesur Yuc en Instagram, Telesur Oficial en TikTok. Al WhatsApp al 9992 80 86 88. Nos puede escuchar en telesur889.com, ver en YouTube en Telesur Yucatán y en twitch.tv/Telesur889. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos escucharon y que nos permitieron acompañarles en esta tarde de martes 26 de diciembre. Un abrazo a todas y todos. Esperamos que hayan pasado una excelente Navidad. Yo me despido de ustedes. Yo soy Fernanda Solís. Y yo soy Juan Pablo Galicia. Gracias a todo el equipo de producción. Nosotros nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Ya está usted informado. Esto fue Las Noticias con Galicia y Fernanda Solís.